constantemente nosotros los atletas en calistenia, que nos enfocamos 100% en la calistenia, estamos como de cierta forma buscando evidencia científica que haya en calistenia, pero hay muy escasa, no sé, probablemente es porque es un deporte que está en desarrollo apenas, pero casi siempre es como que intentamos encontrar evidencia científica en powerlifting, en gimnasia, ¿sabes? En otros deportes que ya están mucho más oficiales, y intentamos como transferirla a nuestros propios entrenamientos en calistenia. Entonces terminamos haciendo como pruebas, sacando la evidencia que ya hay en otros deportes. Entonces quería preguntarte como qué opinas de la evidencia científica actual en calistenia, si es tal vez un error de que no haber buscado bien, o sea, si hay bastante, o qué opinas de que sí hay cierta escasez de evidencia, y cuál sería como la solución ahí. Bueno, te diría que hay evidencia, que hay bastante evidencia. Lo que pasa que, claro, si te vas a PubMed o bases de datos similares de estudios y buscas calistenia o calisthenics, no hay tanto. ¿Por qué? Porque no suelen usar eso, ¿no? Suelen usar otros términos, o al final es resistance training con body weight, ¿no? Con peso corporal. Si empiezas a buscar esos términos, te das cuenta de que sí hay bastante. ¿Qué ocurre? Que es verdad que cuando hablamos de estudios es mucho más fácil jugar con volumen e intensidad moviendo peso, ¿sabes? Y por tanto la mayor parte de los estudios que te vas a encontrar pues utilizan peso, porque es mucho más fácil adaptar el peso a cada persona, es más fácil a una persona enseñarle a hacer un press militar, por ejemplo, que enseñarle a hacer, yo que sé, un pike push-up, y por tanto normalmente los estudios gravitan hacia el uso o bien de máquinas o de peso libre, ¿no? Y no hay tanto o hay menos cuando hablamos de calistenia. Pero insisto, hay un montón de estudios en adultos mayores, en niños, sobre ganancia de masa muscular y mejora de capacidades físicas simplemente usando su cuerpo. Y si vas a PubMed y buscas lo que te digo, resistance training with body weight, cosas similares, sí, y no simplemente calisthenics, te vas a dar cuenta que te van a salir muchos estudios y muchos ensayos clínicos con este tipo de ejercicios. Luego, pues muchas veces usan combinaciones, usan body weight y además bandas de resistencia, body weight y además mancuernas. Bueno, entonces no es pura calistenia, pero bueno, al final creo que tampoco hay que ser dogmático, ¿no? Y como te digo, evidencia hay, simplemente quizás, claro, no hay esos estudios para los fanáticos de el mejor método para poder lograr full planche rápido. Exactamente, vamos a comparar full planche con tal, vamos a comparar dominada una mano. Pues es cierto que a ese nivel no vas a encontrar. Claro. Normalmente muchos estudios, piensa al final los estudios, ¿quién los financia? Pues suelen financiarse. A eso iba. Claro, suelen financiarse además para problemas concretos. Entonces suelen ser estudios para personas con obesidad, estudios para personas con fragilidad, menopausia, personas mayores. Pues claro, a esas personas no les ponen a hacer full planche, no les ponen a hacer calistenia con sentadilla básicas, pues eso, ni siquiera dominada, pues oye, por remo, flexiones sobre la pared. Entonces los ejercicios que se suelen incluir en esos estudios, además para que pueda incluir una muestra grande, porque si pones ejercicios de calistenia sofisticados, pues al final vas a tener una muestra de 15 personas que son capaces de hacer eso. Es verdad. Y por todos estos factores, pues claro, si hablamos de estudios en atletas de calistenia avanzados, hay poquito. Pero si vamos a la base, ¿no? Estudios con entrenamientos basados en el propio cuerpo, claro. Y si buscas ese tipo de cosas en PubMed, sí vas a encontrar bastante. Ok, de hecho me interesa muchísimo saber, Marcos, como tu proceso de cierta forma de filtrar, o sea, una vez ya listo, empezaste, o cuál sería como tu paso a paso a la hora de buscar estudios científicos, como que tú te pones a buscar ahí, y cómo es como ese paso a paso en el que tú filtras un verdadero estudio científico que sea de buena calidad, porque sé que tú separas mucho, por ejemplo, entre estudios observacionales, otros que sean más intervencionales, y como que combinar aquellos que sean, ¿sabes? Como sacar lo mejor de cada uno, pero ¿cuál sería como la forma, como el paso a paso que seguirías tú desde el momento en el que te dices, bueno, hoy quiero aprender acerca de cómo mejorar la fuerza con mi propio peso corporal? Entonces, ¿cómo sería ese paso a paso de tú buscando y encontrar esa pequeña respuesta que estás buscando de aprender? Claro, a ver, depende mucho de la temática.
o sea, si es una temática que no conozco tan bien antes de meterme en muchos estudios, me gusta leer libros, ¿no? Que haya, oye, qué personas son los referentes en este campo, y leer los 5, 6, 7 libros clave en ese campo, y después te vas a la bibliografía. A mí me gusta mucho la bibliografía, que es una parte del libro que casi nadie lee, y a mí me fascina, ¿no? Porque puedes ir al detalle de los estudios que hacen referencia, claro, y también te das cuenta de qué autores son más rigurosos y cuáles menos, ¿no? Me ocurre mucho que lees un libro, hace una afirmación de en estudio 15, vas al estudio 15 y es como, este estudio no dice exactamente, claro, has hecho una interpretación bastante particular e interesada de ese estudio, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, si es un campo, entre comillas, más nuevo, prefiero seguir este camino. Primero, libros o papers, cuáles son los papers o los estudios, por así decirlo, clásicos o más claves, o que la gente considera como los estudios específicos de eso. Cuáles son los autores, y si ya es algo que conozco muy bien, nos vamos a hablar de nutrición o de actividad física, pues no voy tanto a libros, sino voy ya directamente a PubMed, y suelo empezar con metaanálisis o revisiones sistemáticas. Y busco eso. ¿Por qué? Porque si ves un metaanálisis, pues ya alguien ha hecho el trabajo de ver qué estudios hay, ha intentado sacar conclusiones. Si empiezas a mirar estudios individuales, pues igual hay 60, tú miras 5, y esos 5 no son una buena representación de toda la evidencia existente en ese campo. Claro. Sin embargo, si miras 3 o 4 metaanálisis, ya de repente, con poco esfuerzo, estás absorbiendo, sintetizando información, o ya hay gente que ha hecho esa síntesis por ti, ¿no? Claro. Entonces, mi primer paso es ir a eso, a metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero después también me gusta ver el detalle, no de todos, pero sí de los estudios principales que incluye ese metaanálisis. O por ejemplo, qué criterio utilizó ese metaanálisis para seleccionar estudios. Ver si consideró el riesgo de sesgos, ver un poco la heterogeneidad que hay. Por ejemplo, si hay un metaanálisis que miró 30 estudios y ves que la mayoría de ellos, cuando te hacen el forest plot que se llama, ¿no? Que donde ves todos los estudios y el resultado de las variables que se analicen, pues ya ves, oye, hay mucha consistencia entre los estudios, pues parece bastante claro que la evidencia dice esto. Pero te encuentras a veces forest plots donde ves que hay la mitad de los estudios que dicen una cosa, la mitad que dicen otra, y hay que ver, oye, ¿qué pasa aquí? Vamos a hacer doble clic en los estudios, vamos a ver cómo se midieron las variables, vamos a explorar qué puede causar esa heterogeneidad de resultados, etcétera, ¿no? Y en muchos casos al final escribo a los propios autores, ¿no? Que al principio me parecía, digo, nadie va a responder, sí, pero te das cuenta que estos investigadores tampoco son influencers con cientos de miles de seguidores, entonces tienen tiempo, ¿no? Y no tienen tanta demanda, y te sorprende muchas veces, les escribes y, oye, tengo una duda de este estudio, cómo interpretas tú este dato, y te suelen responder. A ver, no siempre, obviamente, pero te diría un porcentaje alto, desde luego más del 50% te responden, y a partir de eso he tenido después alguna conversación con algunos investigadores. Y es más o menos el proceso, ¿no? Como en función del tema que sea, en función de... Claro, es súper dependiente, y de hecho me interesa muchísimo, estoy totalmente de acuerdo, pero también siento como, o sea, me interesa mucho saber cómo sería una recomendación para una persona que no conoce todos estos como factores que pueden influenciar quizá un buen estudio, ¿no? O sea, ¿cómo sería como una recomendación? Tal vez sea, por ejemplo, un libro, tal vez sea, por ejemplo, mírate tal cosa, que eso te pueda ayudar a entender todo ese tipo de factores que pueden afectar un estudio científico y que sea, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ahorita tú dijiste, hey, encuentro metaanálisis, que son ya un grupo de varios estudios, ya toda la gente entendió, ya toda la gente me hizo el trabajo, y luego me pongo a ver como qué tan buena calidad es el metaanálisis, si tuvieron en cuenta sesgos, si tuvieron en cuenta todo eso, pero esto ya viene de un antes de que tú ya aprendiste todo esto y cómo funciona. Claro. Para una persona que no ha entendido ese tema de sesgos, de cómo pueden afectar ciertos estudios científicos, ¿cuál sería la recomendación para empezar a entender todo este tema y poder analizar un buen estudio científico? A ver, por ejemplo, si hablamos de un libro más bien básico, que sea un buen punto de partida, hay un libro que tiene ya bastantes años, pero creo que es una buena recomendación para empezar, que se llama Bad Science. Creo que está casi seguro que está en español, supongo que la traducción será Mala Ciencia, que es de Ben Goldlake o algo así. Bad Science. Bad Science, pues Mala Ciencia en español seguramente exista, y es un libro muy bueno para entender, pues eso, ¿no? A pesar del nombre, te explica buena ciencia a través de la mala ciencia, ¿no? Te explica cosas desde el efecto placebo, la importancia de que haya un buen muestreo, diferencias entre estudios, metaanálisis, etcétera. Entonces, creo que es un buen
punto de partida. Y de nuevo, si vas a la bibliografía de ese libro y quieres ya más detalle, pues ahí vas a tener que es lo que yo hice en su momento, hace ya muchos años. Me acuerdo que a partir de ese libro, viendo las referencias, pues dices, ostras, pues quiero profundizar en este tema. Pues ahí están las referencias concretas, ¿no? Ya más papers más técnicos, pero creo que empezar por un libro, para quien sea profano en esta materia, pues te aconsejaría ese libro, Mala Ciencia. Ok, o sea, empezar por ahí para entender, y de hecho me hiciste una conexión ahí cerebral con una parte de precisamente de todos estos avances del cerebro que nos hemos dado cuenta, no cómo funciona el cerebro con descubrimientos, sino con los errores que o con los accidentes que han sucedido, ¿sabes? Como con aquellos accidentes que sucedieron, que hicieron que tuviera un fallo en la personalidad y que nos dimos cuenta que esta parte del cerebro afectaba esto simplemente porque hubo el accidente y la persona terminó siendo afectada, ¿sabes? Por este accidente, pues es exactamente lo mismo, empezar a aprender de cómo funcionan los estudios científicos a partir de los errores que ya han cometido ciertos estudios científicos. Exacto, total. Errores y a veces no errores, a veces son intentos de manipulación. A propósito, exacto. Exactamente, muchas veces son efectivamente errores honestos, ¿no? Por ejemplo, antes no éramos conscientes, es un buen ejemplo, ¿no? Pero, como te digo, no tiene por qué haber mala intención, simplemente, por ejemplo, antes los estudios no consideraban grupo de control. Decían, vamos a darle esta pastilla a las personas, una pastilla, yo qué sé, una hierba por ahí, a ver si mejora su rendimiento cognitivo. Y después, entonces les hacías el análisis el primer día, les dabas las pastillas un mes, hacías un test un mes después y mejoraban el 80%. Y decías, ostras, pues mejora, esta pastilla funciona, genial. Y luego te das cuenta de que, oye, cuidado, que hay una cosa muy potente que es el efecto placebo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer 2 grupos. A los 2 les damos una pastilla, pero en un caso es una pastilla con la sustancia que queremos probar y en otro una sustancia sin nada. Y cuando empezamos a hacer esto, te das cuenta que los del grupo que recibieron un placebo, que es una pastilla sin nada, también mejoran. Así es. Muchas veces lo mismo o más, ¿no? Y por tanto ahora el objetivo no es... un medicamento, por ejemplo, no se aprueba cuando muestra resultados positivos, sino cuando muestra resultados positivos respecto a placebo. Y de repente, de prácticamente aprobar casi todos los medicamentos o fármacos o compuestos, a que muy pocos superen al placebo. Entonces, si no eres consciente de esto y no eres consciente de que tiene que haber un grupo de control, entonces una de las muchas cosas que tienes que revisar en un estudio es, oye, ¿había un grupo de control? Y si no había un grupo de control, por ejemplo, en ese estudio, es alerta roja. No quiere decir que esté mal hecho, no quiere decir que el resultado o lo que te dicen no sea verdad, pero sabes que metodológicamente ese estudio es menos fiable que un estudio donde haya un grupo de control, ¿vale? Entonces, si estudiaron lo mismo, pero el resultado final es distinto, pues bueno, pues yo me fiaría más del resultado que indica el grupo, o sea, el estudio que tiene grupo de control. Totalmente. Ese tipo de cosas, ¿no? O el tamaño de la muestra, si es representativo, muchos pequeños detalles que al final, pues eso, si no lo sabes, si te quedas simplemente con el estudio y lees el abstract, que es lo que hace mucha gente, pues bueno, pues seguramente las conclusiones a las que llegues no sean las correctas.